Andrés Tirado Pérez invita a 2 renombrados exorcistas latinoamericanos. El chamán Paulino Martínez y Jimmy Mula, para efectuar la liberación. ¿Qué está ocurriendo? No vas a poder estar ya más en este cuerpo. Líbranos del mal. Te invito a la Masterclass gratuita este 30 de noviembre. Escuchar hablar o escribir sobre exorcismos y liberaciones del alma a un psicólogo laico suena como usurpar el trabajo de un clérigo, pero Dios da su carisma y da sus dones a quien quiere y como quiere. Y es tiempo de que la psicología laica tome en serio su papel y no deje toda la tarea a los clérigos. Me he impuesto esta misión para hablar con diferentes profesionales del áreas de la salud, en especial con psicólogos, psicoterapeutas holísticos y a todas aquellas almas buscadoras de la luz que están consciente o inconscientemente en medio de una batalla entre 2 reinos, entre la luz y la oscuridad, o como lo llamo yo, el ciclo del despertar y el del sometimiento. Esta ancestral danza del alma y de la sombra nos remite a los tiempos de la alquimia, entendiendo el proceso de transformar un pensamiento en otro. Tal y como el metal se transforma en oro, la limitación se transformará en un don. El dogma nos habla de toda la estructura teórica sobre el mal. No hablamos en términos religiosos, sino en términos de la psicología esotérica. Y toda nuestra teoría se basa en base a la energía, a la vibración y a la frecuencia para podernos comunicar mejor. Respeto profundamente todas y cada una de las religiones del mundo. Actualmente es difícil determinar el número exacto de estas religiones. Debido a la diversidad cultural, se estima que hay miles de religiones, incluidas las principales como el Islam, el hinduismo, el budismo, el cristianismo y muchas otras menos conocidas, religiones autóctonas, indígenas, y la lista puede llegar hasta 4.300 diferentes religiones a nivel mundial. El cristianismo tiene 3 ramas principales: el catolicismo, que está centrado en la autoridad del Papa en Roma; el protestantismo, que surgió en el siglo XVI con la Reforma Protestante y que comprende diferentes denominaciones como los luteranos, los bautistas, los metodistas, los anglicanos, los presbiterianos, los carismáticos, entre otros. Todos ellos católicos, y también los católicos ortodoxos, que se refiere a la iglesia que se separaron del catolicismo en el gran sismo del año 1054, e incluye a la iglesia ortodoxa oriental y a la iglesia ortodoxa occidental. Existen otras ramas del catolicismo que no encajan fácilmente en las anteriores categorías, y esta diversidad dentro de la fe cristiana nos lleva a que tengamos diferentes tipos de católicos. Entonces voy a distinguir entre los católicos romanos y los no romanos.
que son la gran mayoría. Además, existen diferentes practicantes laicos en estas religiones. Recuerdo que en México le llaman a algunos católicos de 3 misas, pero esta clasificación de la religión en nivel de su función de participación puede ser útil para entender cómo se relacionan las personas con su fe. Existen los practicantes activos. Son aquellos que participan regularmente en las actividades y rituales de su religión y asisten a servicios religiosos. Forman parte de comunidades religiosas y usualmente estudian y practican las enseñanzas de su fe de manera constante. Existen los practicantes pasivos. Estas personas se identifican con una religión y creen en sus principios básicos, pero su participación es menos frecuente. Pueden asistir a celebraciones religiosas principales o a momentos especiales, pero no participan activamente en la vida comunitaria o en sus prácticas regulares. Y existen los practicantes en sueños. Este grupo podría incluir a personas que se identifican con una religión cultural o tradicionalmente, pero no participan activamente ni tienen una conexión diaria con las prácticas o rituales. Pueden tener interés en aprender más en el futuro o explorar su fe más profundamente en la actualidad, pero su participación llega a ser mínima. Existen también diferentes dones espirituales, pero el espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero Dios es el mismo, quien obra en todos y cada uno de nosotros. El carisma o el don extrasensorial es la acción del Espíritu Santo y del ministerio. La psicología esotérica, como una rama de esta ciencia, se encarga de investigar estos fenómenos impresionantes que no solo son metáforas, sino que al contrario, literalmente llegan a ser una realidad para muchos practicantes en su sistema cultural y de creencias. En muchos casos y en muchas religiones del mundo hay personas que juran ver bolas de fuego cruzar el cielo por las noches, a los que llaman brujas. También hablan de hombres que tienen el poder de transformarse en animales, a los que llaman nahuales. Se dice que las brujas pueden mirarte a distancia, hacer maleficios en salmos, hechizos y enviaciones. Todos estos actores toman su fuerza o poder de hacer un pacto, o sea, de estar sometidos a la voluntad de un poderoso ser llamado de diferentes formas: Lucifer, Mefistófeles, Satanás o el diablo. Y es menester de los psicólogos investigar a fondo cómo es que estas creencias pueden llegar a enfermar gravemente a una persona, lo que en psicología se conoce como somatizar. Al grado de no poder hablar, no poder caminar, al grado de no poder hablar o no poder caminar. Muchas personas somatizan su trauma de forma diferente. Y algunas personas pueden llegar a caer en coma o en estados catatónicos inducidos. También estas personas pueden manifestar una fuerza descomunal llamada sansonismo o llegar a hablar en otros idiomas. Conocemos que algunas plantas pueden provocar estados alterados de conciencia. No es raro escuchar que a una persona la enhierbaron o la entoloacharon para hacerle un daño. Estas personas, llamados brujos o brujas, que actúan como sacerdotes o clérigos para efectuar un ritual o una ceremonia,
para activar la sombra del inconsciente de la humanidad y seguir sometiendo a las personas a su influencia de oscuridad y de muerte, de odio, de depresión, de ansiedad y de un inmenso dolor. Ahora el demonio tiene formas humanas, formas de sicarios, formas de extorsionadores que explotan a las comunidades que no se pueden defender abiertamente de esta ofensiva de la oscuridad. Hay muchas personas víctimas de ellas mismas. Hay muchas personas víctimas de sus propias supersticiones. Y de aquí la importancia del estudio de cada uno de los casos y de su diagnóstico, que nos llevará a la sanación y a la solución de cada asunto a tratar. ¿Cómo podemos hacer para regresar a nuestros pacientes al mundo real? ¿Cómo podemos hacer para cambiar las creencias que por años tienen a estas personas viviendo en un inframundo? De todo esto vamos a hablar en nuestro taller presencial y online, Líbranos del Mal. ¿Cómo podemos nosotros, por medio de actos simbólicos, podemos nosotros solucionar este tipo de asuntos? Y las razones por las cuales estas personas se encuentran en esos estados pueden ser varias. Algunas de ellas porque obtienen una ganancia secundaria. Es más fácil echarle la culpa de todos nuestros fracasos a las brujas que hacernos responsables de asumir nuestra propia responsabilidad. Es más fácil, como mecanismo de defensa y negación, negar nuestra propia responsabilidad y negar la responsabilidad de nuestras acciones como seres humanos materiales y echarle la culpa a los seres espirituales. Pero aquí hay una trampa de la cual es muy difícil escapar. Si la persona no puede realizar un cambio de creencias en el paciente, es más fácil creer en lo inverosímil que en la realidad. Porque esta situación, este embrujo en el que se encuentra la persona, esta enfermedad espiritual o este daño en los pacientes provoca un estado al que yo llamo un estado de ofuscación. Cuando una persona experimenta problemas que podrían describirse como una enfermedad espiritual debido a las creencias, sugestiones o cuestiones dentro de su sistema de creencias, esta persona podría estar atravesando una experiencia compleja que afecta tanto su salud mental como emocional. Y hay aquí algunos aspectos a considerar en este tipo de situaciones. La autoconciencia, reconocer que sus creencias están afectando negativamente su bienestar es uno de los primeros pasos. El apoyo de la comunidad, la consejería espiritual y la atención profesional van a ayudar a que la persona pueda recuperar su equilibrio. Aquí una de las situaciones importantes que debo de decir. Muchas personas sin ninguna preparación abren puertas espirituales llamándose tarotistas, consteladores, astrólogos y se meten en este tipo de situaciones o batallas espirituales y no pueden resolverlas porque no están capacitadas o no tienen la información. Esta masterclass es para darles la información y la capacitación de cómo ustedes pueden utilizar diferentes herramientas o actos simbólicos para poder trabajar con brujerías, ensalmos y liberar a las personas de este tipo de circunstancias. Una de las principales herramientas que voy a utilizar en esta masterclass y en este taller son las constelaciones ancestrales,
que son una herramienta terapéutica que busca explorar y sanar las dinámicas ocultas dentro de un sistema familiar. Al abordar experiencias profundamente arraigadas como las relacionadas con la brujería, los ensalmos y los exorcismos, las constelaciones pueden ofrecer una manera de trabajar con estas energías y experiencias a nivel transgeneracional. ¿Cómo pudiéramos hacerlos? Hay un proceso de visualización y representación. En una sesión de constelación se utilizan personas que representen al hechizo, a la brujería o incluso a un objeto, a una casa o alguna circunstancia del pasado para que podamos visualizar las dinámicas ocultas que están influyendo en la situación actual del individuo. La liberación de cargas transgeneracionales a través del proceso de la constelación, los participantes pueden trabajar y liberar cargas emocionales y energéticas que vienen de sus antepasados y que no les pertenecen, reconociendo el lugar de donde provienen. Y hablamos de un proceso de integración y de sanación. Las constelaciones ancestrales ofrecen una forma simbólica y de experiencia para abordar temas complejos y a menudo profundamente enraizados, permitiendo a las personas encontrar nuevos entendimientos para resolver los conflictos no resueltos de su árbol genealógico. Quiero expresarte que te invito a tomar este curso por varias razones. Una, información. La información es poder. Voy a darte información sobre los últimos estudios e investigaciones desde la psicología esotérica sobre qué es la brujería, qué es un exorcismo, y vamos a hablar desde las constelaciones ancestrales de la presencia de los muertos. Cuando tú acudes a hacer una constelación familiar, estás representando y estás invocando una fuerza que ya no se encuentra entre nosotros en este mundo material. Cuando tú representas a un ancestro ya fallecido, estás en el lugar del nigromante, estás en el lugar del medium y te estás convirtiendo en un medium para poder ayudar a otras personas a reparar su árbol ancestral. Me he encontrado con muchas personas que no conocen los métodos y los medios para poderse proteger al hacer este tipo de trabajos. También es importante que como psicólogo, como tarotista, como astrólogo, tengas esta información, ya que te voy a dar varias herramientas para poder trabajar contigo mismo y con tus pacientes por medio de actos simbólicos que tú mismo puedes crear y te voy a enseñar a crear, y también por poderosas oraciones de liberación. Gracias por tu asistencia a esta webinar y te invito a que participes con nosotros en esta masterclass gratuita Libéranos del Mal, y que te puedas inscribir posteriormente a nuestro taller presencial y online sobre exorcismos y liberaciones. En el corazón de la espiritualidad ancestral y la psicología profunda se encuentra el Dr. Paulino Martínez Gallaga, conocido como el chamán Paulino, un guía espiritual comprometido con la sanación del alma. Con más de 30 años de experiencia, Paulino ha integrado las tradiciones indígenas con su formación en psicología clínica, ofreciendo un enfoque único que transforma vidas y promueve el autoconocimiento. Su misión es rescatar y compartir la sabiduría ancestral para sanar el cuerpo, la mente y el espíritu de manera integral. Con una trayectoria internacional, Paulino ha llevado su mensaje a millones, participando en proyectos de alto impacto como Extra Normal y Una Mirada al Más Allá en Guadalajara, México.
Su sabiduría ha llegado a toda América Latina con milagros decodificados de History Channel en 2 temporadas y también a Europa, destacándose en la batalla extrasensorial en Ucrania, donde fue el único latino de habla hispana, alcanzando el 2º lugar. Además, ha colaborado en Eurovisión y el programa A Todo Vapor en Alemania, llevando su conocimiento ancestral a cada rincón del mundo. Ha recibido enseñanzas de sabios indígenas, quienes lo adoptaron espiritualmente y le otorgaron su nombre sagrado, Berika Nikiame, el águila que lleva el mensaje. Más allá de las consultas privadas, Paulino imparte ceremonias, conferencias, seminarios, talleres y cursos especializados, donde guía a sus participantes en un camino de sanación, autoconocimiento y conexión con sus raíces espirituales. Dr. Paulino Martínez, un maestro, un sanador y un puente entre culturas que lleva la sabiduría ancestral al mundo.